En el nombre de Jesús, te bendigo esta mañana. Te declaro libre. Que la paz de Dios entre a tu casa, entre a tu corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Alabanzas al Señor. La palabra, mis amados, esta mañana nos dice, el Señor nos habla por medio del Evangelio según San Juan. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, la palabra de Dios nos dice que un hombre llamado Nicodemo llegó de noche buscando a Jesús. Había oído de Jesús. Había oído las maravillas que Jesús había hecho. Y el hombre puso atención y le llamó la atención y la curiosidad de poder ir a ver quién era Jesús. La palabra de Dios dice que vino Nicodemo de noche y le vino haciendo una pregunta y le vino diciendo lo que él era. Lo primero que le dice, sabemos que has venido de Dios. Porque las cosas que tú haces, no las haces si no fuere Dios contigo. Lo primero que Nicodemo reconoce, que hay algo diferente en ese nuevo hombre que se ha levantado, con un mensaje diferente, con una palabra de consuelo, con un llamado a levantarse, a restaurarse. Nicodemo, la Biblia nos dice que era un maestro, era un hombre grande en el Sanedrín, era un hombre grande en el pueblo de Israel, era un instructor, uno que impartía clases, era un gran maestro, pero vino de noche, se dio cuenta, y lo primero que reconoce es que a pesar de que era un gran maestro, se dio cuenta que el que estaba con quien él estaba hablando era superior a él. Y le dice, sabemos. Yo creo que Nicodemo se había juntado ya con el grupo del Sanedrín y habían hablado con respecto a Jesús. Y dice, sabemos. No dice sé, dice sabemos. Que las cosas que tú haces, no las haces si no fuere Dios contigo. Nicodemo reconoce que Jesús está sobre todas las cosas. Jesús no se infló y empezó a vanagloriarse. Lo que le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Nicodemo se quedó con la boca abierta y dice, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo se vuelva a meter en el vientre de su madre y volver a nacer? Hermanos, la sabiduría del hombre es buena. Pero cuando Dios nos llama, es una sabiduría diferente. Él era un gran lector de las Escrituras, un hombre que estaba empapado en los pergaminos. Sabía mucho, pero no conocía nada. El saber es muy bueno, pero es mejor el conocer. Y era necesario que Nicodemo conociera quién era Jesús. Alabanzas a su nombre. Cuando Nicodemo se da cuenta, mis amados, que está frente a alguien que sabe mucho, que él es la raíz de la sabiduría, Nicodemo se quedó corto. Como cuando uno se va a hacer un examen con un experto de manejo y uno se sienta a la par y uno está nervioso porque el que está a la par de uno sabe mucho. Cualquier movimiento que haya yo en la palanca de la caja, el hombre se va a dar cuenta si lo estoy haciendo correcto o lo estoy haciendo incorrecto. Nicodemo se tenía que llegar con mucha reverencia. Sabía quien estaba frente a él era alguien que tenía y tiene el poder y el control de todas las cosas. Alabanzas a su nombre. La palabra del Señor nos dice, mis amados hermanos, que llegó de noche. Pero en el final del libro, la Biblia nos dice que Nicodemo llegó de día. Esa vez que él llegó en busca de una noticia, de algo nuevo, él quería saber algo nuevo,
llegó de noche, llegó escondido. En el final del libro dice que cuando las cosas estaban terribles, habían crucificado al maestro, el único que se presentó a pedir el cuerpo de Jesús fue Nicodemo y José de Arimatea. Llegó de noche, pero cuando tuvo que sacar la cara, la sacó en el día, dando a conocer que era un seguidor del Señor Jesucristo. Lo alabamos y lo glorificamos al Señor, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo mismo que le pasó a Zaqueo. Zaqueo había oído del Señor, pero ansiaba conocer quién era. Y como Dios sabe cuando tú tienes una necesidad, Él sabe que tú estás oyendo este programa porque tú tienes una necesidad. Él quiere decirte en esta mañana que Él nunca te ha dejado, que Él siempre te ha ayudado. Solamente tienes que clamar a Él. Clama a mí, dice el santo, y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Nicodemo era el hombre grande, pero no sabía nada al respecto del Señor Jesucristo. Es triste y lamentable servirle a alguien que uno no conoce. Lo mismo le pasó a Job, el hombre grande de la Biblia. La Biblia dice que Job era un hombre temeroso y apartado del mal. El mismo Dios testifica de él. Mi siervo Job es un hombre apartado del mal, es un hombre correcto. Pero Job le estaba sirviendo a Dios sin conocer a Dios. Él le servía a Dios porque había oído que existía Dios. Y él le hacía reverencia a Dios, pero no lo conocía. Cuando Dios quiso revelarse a Job, Él permitió que el enemigo tocara todas las cosas de Job. Ya en el capítulo 42, verso 5, dice Job, de oídas había oído Dios de Dios, pero ahora mis ojos lo ven. En la prueba que Job tuvo, allí conoció a Dios, quien en realidad era Dios. Y así a mucha gente le pasa, le están sirviendo a alguien que no conoce. Nicodemo, la Biblia nos dice que era el maestro, el hombre que estudiaba la Biblia, pero tenía la cabeza llena de la Biblia, de la palabra, pero no conocía al Señor. También nos dice en el libro primero de Samuel que Samuel era un niño y estaba durmiendo frente al arca de Dios cuando Jehová Dios lo llamó. El hombre le servía a Dios, pero no conocía quién era Dios. La palabra de Dios aún no le había sido revelada. Y antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel. Asimismo, Dios nos ha llamado a todos. Y a veces venimos, hermanos, cometiendo grandes errores. Es que yo le sirvo a Dios, es que yo ayudo a fulano, yo hago buenas obras, yo no tomo, yo no fumo, no hablo malas palabras. Pero eso no te salva. Nicodemo era un hombre instructor de la Biblia, pero él necesitaba que alguien lo salvara. El leer la Biblia es bueno, pero la Biblia sola no te salva. Te salva Jesucristo a través de su palabra. Nos da una instrucción para poder llegar al conocimiento de Él. Y en esta mañana nos dice que Nicodemo llegó de noche y le pregunta y le dice, sabemos que has venido de Dios. No llegó con arrogancia, llegó humildemente. Era un maestro, pero llegó humildemente y le dijo, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las haces si no fuere Dios contigo. Esa es la manera en que Dios quiere que esta mañana tú te allegues. Quizás estás en la iglesia. Quizás eres un maestro de la Biblia. Quizás eres un maestro de la música. Eres un hombre que le ha servido a Dios, pero no lo conoces a Él. La palabra también nos dice que un cantor de las santas escrituras, los salmos, dice la Biblia que cantaba como los ángeles. Pero mientras cantaba estaba pensando en aquel que tiene 3 carros. En aquel que tiene 2 casas. Yo cantando aquí no tengo ni una bicicleta. Y estaba cantando en la iglesia, pero estaba viendo lo que los hombres mundanos, los hombres tienen allá afuera. Y dice el salmista, hasta un día que yo entré en la presencia de Dios, me di cuenta que yo era una bestia.
También dice Isaías capítulo 6. Dice la Biblia que Isaías había entrado miles de veces a la iglesia. Pero un día que se murió el rey Usías, entonces Isaías entró solo al templo. Y cuando entró solito al templo, él se dio cuenta que dice que las columnas del templo se estremecieron. Y él vio al Señor sentado en la silla de su trono. Y dice él, ¡ay de mí! ¿Cuántas veces Isaías había entrado a la iglesia y nunca había visto eso? Hasta un día que no entró a la iglesia, sino que entró en la presencia de Dios. Y eso es lo que a ti te falta. Has entrado muchas veces a la iglesia, pero nunca ante la presencia de Dios. Por eso no te has dado cuenta que el poder lo tiene el Señor. Aquí la palabra nos dice que este hombre era un hombre grande. Y el Señor le dice, tú siendo el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Tú siendo el pastor, ¿no sabes esto? Tú siendo el hombre dirigente de la iglesia, ¿no sabes que esto es pecado? Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Tú siendo el maestro, el hombre que le das clase a la gente, viviendo una vida torcida, tratando de enderezar a otros y tú viviendo una vida pecaminosa, tratando de decirle a la gente que cambien y tú no has cambiado. Hermanos, cuando Nicodemo salió de ahí, se dio cuenta que todo lo que había hecho había casi sido en vano. Lo mismo que a Saulo de Tarso le pasa al apóstol Pablo. La palabra de Dios dice que Pablo era un hombre grande en el Sanedrín. Y cuando oyó la doctrina de Jesucristo, él oyó que era una doctrina diferente a la de la ley que él había escuchado. Ahora dice la Biblia que consigue cartas de los sacerdotes, de los magistrados, de los gobernadores y se va en busca de atrapar un grupo de hermanos cristianos que empezaron a hablar del poder de Jesucristo, del poder del Señor Jesús. Pablo dice la Biblia que salió desde allá y se vino camino hacia Damasco buscando un grupo de hermanos para meterlos a la cárcel, para golpearlos. Y en el camino se le aparece el Señor Jesucristo y lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, caído en tierra, le pregunta, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú no le estás persiguiendo a los hermanos, no estás haciéndole mal a la iglesia, me estás haciendo mal a mí. Quieres hacerme mal, pero dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Más tarde el apóstol Pablo dice que lo que él tenía por ganancia, ahora lo tengo por estiércol, por ganar la excelencia de Jesucristo. Cuando nosotros conocemos verdaderamente el poder del Señor y nos damos cuenta en realidad que no hay otra salida, sino que solamente Jesucristo es el único que nos puede perdonar, el único que nos puede sanar. No hay a dónde más ir. Lo primero que tienes que hacer hoy es levantarte. Olvídate de lo que sabes. Olvídate de lo que te hicieron en la iglesia. Olvídate de lo que te ha pasado en tu vida. Hay alguien que tiene el poder. Nicodemo llegó y salió contento, conociendo y reconociendo que Jesucristo es el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores. Nicodemo se encontró con el verdadero que tenía la sabiduría y que tiene la sabiduría, el que tiene la solución para ese problema que tienes en tu vida. Tienes que buscar esta noche, no importa. Quizás estás caminando de noche como Nicodemo, caminando en pecado. No puedo ir a la iglesia. Yo ya estuve ahí en la iglesia. Cometí un error grande en la iglesia. ¿Qué van a decir cuando me vuelvan a ver entrar? No importa. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ya no debes de seguir huyendo. Nicodemo, en lugar de buscar otra solución en otros lados, lo que hizo fue levantarse y venir en busca de la solución. Venir en busca de un consejo. Y allá se encuentra con el que tenía la solución para su vida y le dice: lo que tú necesitas hacer es que necesitas nacer de nuevo. No has podido aguantar en el evangelio porque eres el mismo hombre viejo. Andas arrastrando las cosas del mundo. Estás metido todavía en la tradición mundana.
Estás en el Evangelio, solo cambiaste del catecismo por la Biblia, pero sigue siendo el mismo. Dios lo que quiere que tú hagas es que cambies. Por eso el Señor dice que debemos de buscar la presencia de Él. Nicodemo se encontró, hermanos, con una de las cosas más grandes de su vida. Nicodemo fue un gran seguidor del Señor Jesucristo. Nicodemo fue un discípulo, un hombre que testificó del poder del Señor. Porque solamente cuando nos encontramos con ese poder, podemos testificar quién es Jesús. Yo me recuerdo hace 45 años que yo vine al Evangelio. Y en aquel tiempo, mis amados hermanos, mi padre era un hombre que vivía metido en la religión. Y me recuerdo y le contaba esta mañana a un hermano que la primera vez que llegó un pastor a mi casa, y allá le dice a mi padre, el reino de Dios llegó hoy a esta casa. Cuando dijo aquella palabra, el reino de Dios llegó hoy a esta casa, hermano, le digo que aquella casa se llenó de luz. Y empecé a darme cuenta que el Evangelio tiene poder. La mujer del pastor dijo, hay 4 ministros aquí del Evangelio. Y hoy somos 4 pastores en la familia. Mi padre murió testificando que el Evangelio era el poder del Señor. Cuando uno se encuentra con ese verdadero, hermanos, con el verdadero camino, que es el Señor Jesucristo, el cual te hablé el domingo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no va por mí. Todo lo que Nicodemo sabía era bueno, pero tenía que conocer el camino verdadero. La gente camina de uno hacia otro lado. Si usted se va a los moles ahorita, los moles están llenos de gente caminando de uno hacia otro lado, buscando la solución en donde nunca la van a encontrar. Lo que tú necesitas, en lugar de dirigirte a un mall, necesitas buscar una iglesia. Necesitas llamarme, marcar el 240-476-3177 y preguntarme dónde está la dirección de la iglesia. Y esta noche, en el nombre de Jesús, te desato de esa cadena. Porque Dios me ha dado el poder para amarrar y desatar. Dios sigue haciendo grandes milagros. Sigue sanando el cáncer, sanando el SIDA, perdonando. No importa qué error hayas cometido, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Así es que, hermano, no tienes ninguna excusa. No tienes ninguna excusa para huir. Mejor busca como Nicodemo buscó el lugar donde estaba la solución a su necesidad. En ningún otro lado vas a encontrar esa palabra de verdad, esa palabra de aliento. Solamente la encuentras en una iglesia cristiana y en un hombre que viva lo que predica. Porque antes de predicarles a otro, debo de vivir lo que estoy hablando en esta radio. Nicodemo, mis amados hermanos, esa noche salió contento. Quizás se salió flotando las manos. Aquella cadena que había arrastrado ahora se rompió en el nombre de Jesús. Así es que te llamo en esta mañana a que en lugar de buscar otras babas, algo otros te han dicho con tu problema que tienes. El médico te ha dicho está desahuciado de los médicos y algo otros te han dado una información. Vaya con un fulano de tal, ese le va a leer la mano, ese le va a adivinar la suerte. No. Tú lo que necesitas en tu vida es al Señor Jesucristo. Ahí está la solución. La gente le lee la mano o te mandan con un buen psicólogo. Vaya con este psicólogo, él tiene la respuesta para usted. Quizás tú tienes el vicio de fumar o tienes el vicio de tomar y te mandan con ese psicólogo que te aconseje y resulta que ese psicólogo es más vicioso que tú. Te pide permiso, perdóneme, voy a salir un minuto allá afuera. ¿Por qué? Porque ya no aguanta las ganas de fumar y te está aconsejando a ti que dejes de fumar. Triste y lamentable es buscar la solución donde nunca la vas a encontrar. Nicodemo fue un hombre sabio. Los insensatos ignoran esto. Nicodemo dijo, él tiene la solución. Las cosas que se anda haciendo no las hemos visto nunca en Israel. De manera que esto que se está haciendo él, solo la mano de Dios
puede hacer estas grandes maravillas que este hombre está haciendo. Y yo voy a ir a él. No me importa que me echen del Sanedrín, no me importa que me echen de la iglesia. Yo voy a buscar la verdad. Porque aquí donde estoy metido, que no sé si estoy en la verdad o estoy en una mentira. Aquí se baila reggaetón, y se baila bachata, y se baila esto, y se baila lo otro, y no sé si en el evangelio es así. Pues quiero decirte que estás equivocado. Lo que tienes que hacer es levantarte y buscar un hombre de Dios. Buscar antes que a la gente, buscar la dirección de Dios. Nicodemo sabía mucho, pero no conocía nada. Y cuando conoció al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús te mira a la cara, uno no aguanta verlo, se agacha y empieza uno a llorar. Al darse cuenta que es un pecador y que no tiene derecho a levantar la cara. Cuando tú cometes un error en tu hogar y llegas a tu casa y tu esposa te mira a la cara, te agachas y empiezas a usar unas gafas negras. ¿Y por qué andas con anteojos ahora, amigo? Me entró una basura en el ojo. Es que estás escondiendo tras esos anteojos, estás escondiendo algo. Andas en oscuridad como andaba Nicodemo. Es mejor que en esta mañana llames. Tu familia está sufriendo. Es porque tú estás en tinieblas. Estás caminando en tinieblas. Camina esta mañana. Levanta. Camínate donde está el teléfono. Y marca este número que te voy a dar. Quiero orar por ti.